La diabetes mellitus tipo 2 se define como un grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan por grados variables de resistencia a la insulina, menor secreción de dicha hormona y una mayor producción de glucosa. Diversos defectos genéticos y metabólicos en la acción, secreción o ambas funciones de la insulina causan el fenotipo común de hiperglucemia en la diabetes mellitus tipo 2. Esta tiene grandes posibilidades terapéuticas en la época actual, en que se dispone de fármacos para corregir o modificar trastornos metabólicos específicos. La diabetes mellitus tipo 2 es precedida por un periodo de homeostasis anormal de la glucosa, clasificado como intolerancia a la glucosa en ayuno o intolerancia a la glucosa. Hablando de su etiología, hasta la fecha los investigadores clínicos consideran que la etiología específica no es conocida. Hallazgos de autopsias y experiencias neuroquirúrgicas sugieren que zonas isquémicas en el páncreas, en la médula oblongada lateral derecha y en el hipotálamo anterior pueden estar relacionadas con la etiología de esta enfermedad. La fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por la secreción alterada de insulina, la resistencia a la insulina, la producción hepática excesiva de glucosa y el metabolismo anormal de la grasa. Dentro de esta, la obesidad, en particular la visceral o central, que es demostrada por el índice cintura-cadera, es muy frecuente en la diabetes mellitus tipo 2, ya que más del 80% de los pacientes tienen obesidad. En las etapas iniciales del trastorno, la tolerancia a la glucosa se mantiene casi normal, a pesar de la resistencia a la insulina, ya que las células betas del páncreas compensan mediante el incremento en la producción de insulina. Continuando con la fisiopatología, conforme avanza en la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensatoria, los islotes pancreáticos de ciertas personas son incapaces de mantener el estado hiperinsulinémico. Un descenso adicional en la secreción de insulina y un incremento en la producción hepática de glucosa conducen a la diabetes, manifestando hiperglucemia en ayuno. Al final sobreviene la falla celular beta. Aunque tanto la resistencia a la insulina como la secreción alterada de insulina contribuyen a la patogenia de esta patología, la contribución relativa de cada una varía de una persona a otra. En la epidemiología de esta patología, tenemos que a nivel mundial, la diabetes tipo 2 representa del 90 al 95% de todos los casos de diabetes. México ocupa el 6º lugar mundial en número de personas con diabetes. Los estados de mayor prevalencia en México son la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. Se estima que en nuestro país 1 de cada 11 adultos vive con diabetes. De esta cifra, las personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen una edad entre los 40 y 59 años. Padecer esta enfermedad trae un riesgo que representa complicaciones tales como cardiopatías, neuropatías, úlceras en los pies y retinopatía diabética. Los factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de tener diabetes mellitus de tipo 2 incluyen: primero, el peso. Tener un sobrepeso u obesidad es un riesgo principal. Distribución de la grasa. El almacenamiento de grasa principalmente en el abdomen en lugar de las caderas y los muslos indica un riesgo mayor. Tu riesgo de tener diabetes mellitus de tipo 2 aumenta si eres hombre con una circunferencia de la cintura superior a 40 pulgadas, 101.6 centímetros, o si eres una mujer con una medida de más de 35 pulgadas, aproximadamente 88.9 centímetros. La inactividad física es otro factor. Mientras menos actividad física realices, mayor será tu riesgo. La actividad física te ayuda a controlar el peso, utilizar la glucosa como energía y hace que tus células sean más sensibles a la insulina. Los antecedentes familiares. El riesgo de diabetes mellitus de tipo 2 aumenta si tu padre, tu madre o algún hermano la tienen. La raza y origen étnico. Aunque no está claro por qué, las personas de ciertas razas y etnias, incluidas las afroamericanas, hispanas, nativa americana, asiática, americana e isleña del Pacífico, son más propensas a desarrollar diabetes tipo 2 que las personas blancas.
Los niveles de lípidos en sangre, un mayor riesgo está asociado con niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad, HDL o colesterol bueno, y con niveles altos de triglicéridos. La edad, tu riesgo de diabetes mellitus de tipo 2 aumenta a medida que envejeces, especialmente después de cumplir 45 años. La prediabetes. Las prediabetes es un trastorno en el cual tu nivel de glucosa sanguínea es más alto que lo normal, pero no es lo suficiente alto como para clasificarlo como diabetes. Si no se trata, las prediabetes suelen avanzar hasta transformarse en diabetes mellitus de tipo 2. Riesgos relacionados con el embarazo. Tu riesgo de padecer diabetes mellitus de tipo 2 aumenta si tuviste diabetes gestacional durante el embarazo o si diste a luz a un bebé de más de 9 libras, que sería aproximadamente más de 4 kilos. El síndrome de ovario poliquístico. Tener síndrome de ovario poliquístico, un trastorno frecuente caracterizado por periodos menstruales irregulares, crecimiento excesivo de vello y obesidad, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Y por último, las zonas de piel oscurecidas, por lo general en axilas y cuello. Esta condición a menudo indica resistencia a la insulina. Con frecuencia, los signos y síntomas de la diabetes mellitus de tipo 2 se desarrollan lentamente. De hecho, pueden tener diabetes mellitus de tipo 2 durante años sin saberlo. Cuando se presentan los signos y síntomas, estos pueden comprender los siguientes. Primero tenemos la triada, que es polifagia, aumento del apetito, polidixia, aumento de la sed, y poliuria, micción frecuente. Estas van acompañadas frecuentemente de fatiga, astenia y adinamia. En casos más avanzados se presenta visión borrosa. También hay presencia de pérdida de peso u obesidad. En esta se puede presentar cualquiera de las dos, pero el 80% de los pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 son obesos. También hay llagas que tardan en sanar, infecciones frecuentes por inmunosupresión, entumecimiento u hormigueo, anestesias o parestesias en las manos o los pies, y también se encuentran zonas de piel oscurecidas y engrosadas, como por ejemplo o por lo general axilas y cuello. Dentro de los medios de diagnóstico que tenemos para la diabetes mellitus tipo 2, en primera instancia tenemos a la prueba de hemoglobina glucosilada, en segunda el examen de glucemia en ayunas, por tercero el examen aleatorio de glucosa sanguínea, siguiente el examen de tolerancia oral a la glucosa. La siguiente es la glucosa en orina, el examen de glucosa en orina, y por último tenemos la detección de microalbuminuria y proteinuria. Estos métodos de diagnóstico que acabo de mencionar se utilizan para que se pueda diagnosticar la diabetes mellitus. No es necesario que sean todos para que haya un diagnóstico de certeza, sin embargo, son los que se utilizan para este. El diagnóstico de la diabetes mellitus tiene implicaciones profundas para el individuo desde los puntos de vista médico y financiero. Por tanto, deben persistir las anomalías indicadoras de diabetes en estudios repetidos antes de establecer el diagnóstico definitivo de la enfermedad, a menos que se encuentren trastornos metabólicos agudos o concentración plasmática de glucosa notablemente elevada. Los criterios a continuación que revisaremos en la siguiente diapositiva permiten eliminar el diagnóstico de diabetes mellitus en las situaciones en las que la intolerancia a la glucosa se normaliza. Para el diagnóstico de certeza tenemos 4 criterios para que se haga un diagnóstico de la diabetes mellitus, los cuales comprenden: número 1, los síntomas de diabetes, los cuales son poliuria, polidipsia y polifagia, además de la pérdida de peso, los más comunes, más una glucemia aleatoria igual o mayor a 11.1 milimol por litro, o también esta es igual o mayor a 200 miligramos sobre 100 mililitros de sangre. También tenemos la glucosa plasmática en ayuno, que esta es igual o mayor a 7.0 milimol sobre litro, o bien igual o mayor a 126 miligramos. Por tercero tenemos la hemoglobina glucosilada, que esta es igual o mayor a 6.5%.
Y por último tenemos a la glucosa plasmática en 2 horas, que esta es igual o mayor a 11.1 milimol sobre litro o bien igual o mayor a 200 miligramos sobre 100 mililitros. Esta en una prueba de tolerancia a la glucosa oral con una dosis de 75 gramos. Teniendo estos criterios, de esta manera se puede confirmar que tenemos o que la persona padece diabetes mellitus. Estos criterios deben confirmarse con pruebas repetidas en un día diferente, a menos que haya una hiperglucemia inequívoca. Asimismo, se han designado 2 categorías intermedias. La primera de ellas es el trastorno de la glucosa en ayunas, para una concentración plasmática de glucosa en ayunas de 5.6 a 6.9 milimol sobre litro, o bien de 100 a 125 miligramos sobre 100 mililitros. Y la segunda categoría es la alteración de la tolerancia a la glucosa para las concentraciones plasmáticas de glucosa, que es de 140 a 199 miligramos sobre 100 mililitros en 2 horas después de una carga de glucosa oral de 75 gramos. Los individuos con alguna de estas 2 categorías no tienen diabetes mellitus. Sin embargo, es un riesgo sustancial de sufrir en el futuro una diabetes mellitus tipo 2, que esta también se puede acompañar de enfermedades cardiovasculares. Se recomienda el empleo generalizado de la hemoglobina glucosilada como una prueba de detección de diabetes mellitus tipo 1, es decir, como un diagnóstico de certeza como tal. Número 1, porque es un gran número, en el gran número de los individuos que satisfacen los criterios actuales de la diabetes mellitus son asintomáticos y no se percatan de que la padecen. Número 2, porque los estudios epidemiológicos sugieren que puede existir diabetes mellitus tipo 2 hasta por un decenio antes de establecerse el diagnóstico. Número 3, algunos individuos con diabetes mellitus tipo 2 tienen una o más complicaciones específicas de la diabetes al momento de su diagnóstico. Y número 4, porque el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 puede alterar favorablemente la historia natural de la enfermedad. El diagnóstico de la prediabetes debe estimular los esfuerzos para prevenir la diabetes. Dentro del tratamiento tenemos el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico, el cual voy a explicar en la siguiente diapositiva. En el tratamiento no farmacológico tenemos que para que ese sea óptimo consiste en algo más que solamente el control de la glucosa plasmática. Consiste en la atención integral. La atención integral de la diabetes también comprende la detección y el tratamiento de complicaciones específicas de la enfermedad, así como la modificación de los factores de riesgo para las enfermedades que se relacionan con la diabetes. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 debe de recibir la información sobre los siguientes puntos. El primero de ellos es la educación de la diabetes mellitus. El educador en diabetes debe de ser un profesional de la salud, ya sea una enfermera o enfermero, un nutriólogo o nutrióloga y un médico o una médica, que estos tengan cualidades especializadas en educación de pacientes, por ejemplo, un certificado en educación en la diabetes. Entre los temas más importantes para la asistencia óptima de la diabetes se encuentra la autovigilancia de la glucosa en sangre, la administración de insulina, las guías de referencia para el tratamiento de la diabetes durante enfermedades concurrentes, el tratamiento y la prevención de la hipoglucemia, los cuidados de los pies y la piel, la asistencia de la diabetes antes del ejercicio, durante este y una vez terminado, y por último, las actividades que modifican los factores de riesgo. Como segundo punto tenemos los aspectos psicosociales. Como el individuo con diabetes mellitus puede enfrentar desafíos que afectan mucho sus aspectos de la vida diaria, la valoración y terapéuticas psicosociales son una parte crucial de la atención integral para la diabetes. El individuo con diabetes mellitus debe aceptar que puede desarrollar complicaciones, incluso con un esfuerzo considerable. La normoglucemia puede ser un objetivo elusivo, y es probable que las soluciones a la agravación del control glucémico no sean fáciles de identificar. Por eso es muy importante que la persona o el paciente lleve un aspecto o lleve una consulta psicosocial, ya que debe de aceptar
que esta enfermedad le trae muchas complicaciones a su vida. Sin embargo, no debe de afectar su vida diaria. Puede hacer y continuar con su vida diaria como normalmente lo hace. Sin embargo, sabemos que a esta se le agrega el tratamiento para la diabetes mellitus, porque debe de mantenerla en control. El tercer punto es la nutrición. Las medidas de prevención secundaria del tratamiento nutricional médico se orientan a evitar o retrasar las complicaciones propias de la diabetes en los enfermos de este mal al mejorar el control de la glucemia. Las medidas de prevención terciaria se dirigen a tratar las complicaciones propias de la diabetes mellitus, como la enfermedad cardiovascular o la nefropatía. El tratamiento nutricional médico en personas con diabetes y enfermedades cardiovasculares debe incorporar principios dietéticos propios de pacientes no diabéticos con enfermedades cardiovasculares. En el cuarto punto tenemos al ejercicio. Este tiene múltiples beneficios, entre ellos la disminución del riesgo cardiovascular y de la presión arterial, la conservación de la masa muscular, la reducción de la grasa corporal y la pérdida de peso. El ejercicio también es útil para disminuir la glucosa plasmática y aumentar la sensibilidad a la insulina. En los pacientes con diabetes mellitus se recomienda cada semana que hagan mínimamente 150 minutos, estos distribuidos como mínimo en 3 días, de ejercicios aeróbicos sin pausas mayores de 2 días. El régimen de ejercicio también debe de incluir entrenamiento de resistencia, ya que esto ayuda a que la diabetes se mantenga controlada. Y por último punto tenemos la vigilancia del grado de control de la glucemia. La vigilancia óptima del control de la glucemia implica la realización de mediciones de glucosa plasmática por el paciente y la valoración de control a largo plazo por el médico, ya sea por una determinación de la hemoglobina glucosilada y revisión de las cuantificaciones de glucosa realizadas por el paciente. Tales determinaciones son complementarias. Las llevadas a cabo por el paciente proporcionan una panorámica del control glucémico a corto plazo, mientras que las de la hemoglobina glucosilada refleja el control promedio de la glucemia a lo largo de los 2 o 3 meses previos. Esto ayuda para que esté en un buen control la diabetes mellitus sin la necesidad de un fármaco. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos que las estrategias farmacológicas para tratar la diabetes mellitus tipo 2 se encuentran los fármacos hipoglucemiantes orales, la insulina y otros medicamentos que puedan favorecer o mejorar el control de la glucemia. Muchos médicos y enfermos prefieren hipoglucemiantes orales como fármacos de primera línea. Cualquier tratamiento que mejore el control glucémico aminora la toxicidad por glucosa para las células beta y mejora la secreción de insulina endógena. Sin embargo, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad progresiva que al final obliga a utilizar múltiples fármacos terapéuticos y a menudo insulina en la mayoría de los pacientes, pero esto ya es cuando la enfermedad está muy avanzada. Un algoritmo de tratamiento adecuado para el control inicial propone a la metformina como fármaco inicial por su eficacia, porque tienen esta al usarlo los pacientes les ayuda a disminuir del 1 al 2% en su hemoglobina glucosilada, además de que sus efectos secundarios son conocidos y tiene un costo relativamente bajo. Además, la etzenatida y la liraglutida son péptidos 1 similares al glucagón. Estos son inyectables y pueden utilizarse en combinación con la metformina o la sulfonilurea. Se pueden utilizar combinaciones de 2 fármacos orales con efectos aditivos. Se añade en forma gradual insulina al acostarse o un tercer fármaco oral si no se logra un control adecuado. Es decir, primero se utiliza un medicamento hipoglucemiante.
Si este no ayuda a que se controlen los niveles de glucosa, se utiliza un segundo medicamento, es decir, una combinación de dos fármacos orales. Y si este no ayuda a la disminución o a que se controle la glucemia en la sangre, entonces aquí es donde se añade de forma gradual la insulina o bien un tercer fármaco oral. A medida que desciende la producción endógena de insulina, pueden necesitarse múltiples inyecciones de insulina de acción prolongada y de acción breve, como se puede hacer o como se utiliza en la diabetes mellitus tipo 1. En los individuos que necesitan más de una unidad de insulina por kilogramo al día de acción prolongada, debe considerarse el tratamiento combinado con un fármaco sensibilizante a la insulina como la metformina o una tiazolidinediona. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que requieren insulina también pueden beneficiarse de la adición de praplintida. Bueno, el pronóstico. Los pacientes con falta de un buen control desarrollarán complicaciones al cabo de 10-15 años de evolución de la enfermedad, entre ellas hemorragia retiniana y desprendimiento de retina, dificultad de la percepción del dolor y sensación de quemazón y calambres en las piernas, problemas vasculares como el infarto del miocardio, embolia cerebral, trastornos en la función renal, aceleración de la aparición de demencia. Se presenta un caso clínico de diabetes tipo 2. Se trata de un varón de 53 años, fumador de más de 30 cigarrillos al día, sin cumplir criterios de bronquitis crónica, consumidor excesivo de alcohol y diabetes tipo 2 diagnosticado 4 años antes. Es traído por su familia por importante deterioro del estado general, astenia intensa, hiporexia, polidipsia extrema, sin focalidad infecciosa de al menos 2 semanas de evolución. Disponemos de una hemoglobina glicada de 8.5%. Como antecedentes familiares, tiene un padre con diabetes mellitus en tratamiento con insulina. Fenotipo normal, peso de 76 con 200 kilogramos, talla de 168 centímetros, índice de masa corporal de 27, tensión arterial de 100/65, con una saturación de oxígeno del 77%, temperatura corporal de 36,4 grados, consciente y orientado, colaborador, bien hidratado, nutrido y perfundido. Normal coloración de piel y mucosas, plétora facial, eupneico. El pobre control metabólico durante años por abandono u omisión de tratamiento en pacientes diabéticos desemboca inexorablemente en complicaciones agudas como el caso que nos ocupa.